El día del funeral de mi padre, mientras todos llorábamos su partida, vi a mi hermana mayor entrar sigilosamente a su despacho y guardar algo en su bolso. Un mes después, cuando leyeron el testamento que nos dejaba sin nada a mis otros hermanos y a mí, entendí lo que había ocultado ese día. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí sobre las herencias y cómo pueden convertir a tu propia sangre en tu peor enemigo. Mi nombre es Alejandra Montero Díaz, tengo 34 años y soy la menor de 4 hermanos. Nacimos en el seno de una familia acomodada de Monterrey, México. Mi padre, don Francisco Montero, construyó un imperio inmobiliario desde cero, convirtiendo la pequeña constructora que heredó de mi abuelo en una de las empresas más importantes del norte del país. Esta es la historia de cómo su muerte desató una guerra familiar por su herencia, revelando el lado más oscuro de las personas que creía conocer. Crecimos entre privilegios. La casa en San Pedro Garza García, los colegios privados, las vacaciones en Europa, los autos del año. Mi padre trabajaba incansablemente mientras mi madre, Elena, se encargaba de nosotros y de sus obras de caridad. Éramos la familia perfecta a los ojos de la sociedad regiomontana. Mi hermana mayor, Lucía, siempre fue la más cercana a mi padre. Estudió arquitectura para seguir sus pasos y comenzó a trabajar en la empresa familiar desde que se graduó. Mi hermano Roberto eligió finanzas y también se integró al negocio. Antonio, el tercero, decidió ser médico, para disgusto de mi padre que quería que todos participáramos en su empresa. Yo, la menor, estudié Derecho, pero nunca trabajé en la constructora. Preferí ejercer por mi cuenta, quizás en un intento inconsciente de forjar mi propio camino. Mi padre siempre fue un hombre estricto pero justo. Nos habló desde jóvenes sobre la importancia de la familia, de mantenernos unidos, de cuidar el patrimonio que con tanto esfuerzo había construido para nosotros. Los Monteros somos uno, solía decirnos en las comidas familiares de los domingos. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. La enfermedad llegó sin avisar. Un cáncer de páncreas agresivo que en 6 meses se llevó a ese hombre fuerte que parecía indestructible. Durante su enfermedad, Lucía prácticamente se mudó a casa de mis padres. Se encargó de todo: médicos, tratamientos, administración de la empresa mientras él no podía. Se convirtió en su mano derecha, su confidente. El resto seguimos con nuestras vidas, visitándolo frecuentemente pero sin dejar nuestras obligaciones. Recuerdo la última vez que hablé a solas con mi padre. Estaba ya muy débil, conectado a máquinas que pitaban constantemente, recordándome que cada minuto a su lado podía ser el último. Tomó mi mano con la poca fuerza que le quedaba y me dijo: «Cuida a tus hermanos, Alejandra. Después de que me vaya, van a necesitarse unos a otros más que nunca». No entendí el verdadero significado de sus palabras hasta que fue demasiado tarde. Mi padre falleció un martes por la mañana. El velorio fue multitudinario, como correspondía a un empresario de su calibre. Políticos, empresarios, familias enteras de la alta sociedad regiomontana. Todos desfilaron para dar el pésame, compartir anécdotas, mostrar respeto. Entre el torbellino de emociones y personas, noté algo extraño. Vi a Lucía entrar al despacho de mi padre en la casa familiar. La seguí con la mirada mientras se movía nerviosamente, abriendo cajones, revisando su escritorio. Finalmente, guardó algo en su bolso antes de salir y cerrar la puerta tras de sí. En ese momento, lo atribuí al dolor. Quizás buscaba algún recuerdo personal, una fotografía, algo que la mantuviera conectada a él. Los días siguientes fueron un desfile de trámites, papeleos, decisiones que nadie quiere tomar mientras procesa la pérdida de un ser querido. Lucía tomó las riendas de todo. Contactó al abogado de mi padre, organizó la lectura del testamento, asumió el control de la empresa temporalmente hasta que se aclarara todo. Un mes después del fallecimiento, nos reunimos en la oficina de Javier Sotomayor, el abogado personal de mi padre desde hacía 30 años. Un hombre serio, de trajes impecables y modales fríos. Los 4 hermanos, mi madre, y Javier en su enorme despacho con vista al centro financiero de Monterrey. El testamento es bastante claro, comenzó Javier después de las formalidades. Don Francisco modificó sus últimas voluntades hace 3 meses, poco después de su diagnóstico. Lo que siguió fue como una bofetada. Según el documento, mi padre había decidido dejar el 70% de las acciones de la constructora a Lucía,
por su dedicación y compromiso con el negocio familiar. Roberto recibía un 20%. Antonio y yo recibiríamos un 5% cada uno, además de algunas propiedades menores. Mi madre conservaba la casa familiar y una pensión generosa. El silencio que siguió a la lectura fue ensordecedor. Mi hermano Roberto fue el primero en reaccionar. Esto es ridículo, dijo, poniéndose de pie. Papá siempre habló de división igualitaria entre los 4. Siempre. Lucía permaneció impasible. Roberto, papá cambió de opinión. Entendió que yo soy quien ha dedicado su vida entera a la empresa, quien sacrificó tiempo con mi propia familia para estar con él en sus últimos meses. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, que expresara sorpresa ante este cambio tan drástico en las intenciones de mi padre. Ella simplemente miraba al suelo, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Antonio, siempre el más templado, preguntó, ¿podemos ver el documento original? Las firmas, los testigos. Javier nos mostró el testamento. Todo parecía en regla. La firma de mi padre, los testigos requeridos, el sello notarial. Un documento perfectamente legal que desmantelaba todo lo que creíamos saber sobre los deseos de nuestro padre. Salimos de aquella oficina como extraños. No como hermanos que acababan de perder a su padre, sino como adversarios en una guerra que apenas comenzaba. Esa noche, no pude dormir. Algo no encajaba. Mi padre, tan meticuloso con la unidad familiar, tan insistente en que permaneciéramos juntos, ¿habría realmente favorecido así a Lucía por encima de los demás? Y entonces recordé, la imagen de Lucía entrando furtivamente al despacho el día del velorio, guardando algo en su bolso. Al día siguiente llamé a Roberto y Antonio. Nos reunimos en mi departamento, lejos de oídos indiscretos. Les conté lo que había visto. Siempre fue la favorita, dijo Roberto con amargura. Pero de ahí a manipular el testamento, es demasiado incluso para ella. Necesitamos pruebas, respondió Antonio, siempre pragmático. Sin evidencia, solo son sospechas. Decidimos investigar por nuestra cuenta. Roberto, como director financiero, tenía acceso a los registros de la empresa. Descubrió que en los últimos meses de vida de mi padre, se habían realizado transferencias significativas a cuentas personales de Lucía, justificadas como gastos médicos o asesorías externas. Antonio contactó a las enfermeras que habían cuidado a mi padre en casa. Descubrimos que Lucía controlaba meticulosamente quién podía verlo y cuándo, especialmente en las últimas semanas. Yo me enfoqué en el testamento mismo. Como abogada, sabía que necesitábamos algo contundente para impugnarlo. Revisé fechas, consulté con colegas especialistas en derecho sucesorio, busqué inconsistencias. La pieza clave vino de donde menos lo esperábamos. Raquel, la asistente personal de mi padre durante 15 años. Me contactó discretamente, pidiendo vernos en un café alejado del centro. Su padre me pidió que guardara esto, me dijo, deslizando un sobremanila a través de la mesa. Me hizo prometer que se lo entregaría a usted directamente si algo le pasaba a él. Dijo que usted sabría qué hacer, siendo abogada. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una copia de un testamento fechado un año antes, muy diferente al que Javier nos había leído. En este, mi padre dividía equitativamente la empresa entre los 4 hermanos. También había una carta manuscrita donde explicaba que temía que Lucía estuviera ejerciendo demasiada influencia sobre él durante su enfermedad, y que si aparecía un testamento posterior que la favoreciera desproporcionadamente, deberíamos investigar. Su hermana controló todo en los últimos meses, me explicó Raquel. Los visitantes, los documentos que firmaba, incluso las medicinas que tomaba. El licenciado Sotomayor venía con frecuencia, siempre acompañado por ella. Sentí un escalofrío. ¿Hasta dónde había llegado Lucía? ¿Había manipulado a nuestro padre enfermo para cambiar su testamento? ¿O algo peor? Consulté con un perito grafólogo. La firma del testamento reciente, aunque similar, presentaba inconsistencias con las firmas anteriores de mi padre. No era prueba definitiva, pero sumaba a nuestras sospechas. Confrontamos a Javier Sotomayor con esta información. Al principio se mostró indignado, pero cuando mencionamos posibles acusaciones de complicidad en falsificación de documentos, su actitud cambió. Confesó que Lucía le había pagado una suma considerable para presentar el testamento alterado,
aprovechando la confianza que la familia tenía en él. Con esta confesión, los tres decidimos confrontar a Lucía. La citamos en la casa familiar, con mi madre presente. Cuando le mostramos las evidencias, esperábamos negativas, gritos, tal vez lágrimas. En cambio, se rió. ¿De verdad creyeron que iba a conformarme con un 25%? Dijo con una frialdad que no reconocí en mi hermana. Yo construí este imperio junto a papá mientras ustedes perseguían sus propios intereses. Roberto solo se preocupa por los números. Antonio prefirió la medicina. Y tú, Alejandra, ni siquiera quisiste formar parte de la empresa. Pero falsificar el testamento, manipular a papá cuando estaba vulnerable. Comenzó Antonio. Hice lo que tenía que hacer, interrumpió Lucía. Papá estaba sentimental al final, debilitándose. Quería dividir todo por igual, como si todos hubiéramos contribuido igual. Yo merezco más. Mucho más. Mi madre, que había permanecido en silencio, se levantó lentamente de su asiento. Lucía Montero Díaz dijo con una voz que no admitía réplica, ¿cómo te atreves a traicionar así la confianza de tu padre? ¿A manipularlo cuando más te necesitaba? ¿A robarles a tus propios hermanos? Fue la primera vez que vi a Lucía quedarse sin palabras. La máscara de frialdad se agrietó por un instante, y por un momento vi a la hermana que recordaba, la que me enseñó a andar en bicicleta, la que me defendía en la escuela. Mamá, lo hice por el bien de la empresa, intentó justificarse. Ellos la destruirían, la dividirían, venderían partes. Lo hiciste por avaricia, respondió mi madre. Y has traicionado todo lo que tu padre valoraba, la familia, la unidad, la honestidad. Presentamos una demanda formal para impugnar el testamento fraudulento. El proceso legal fue largo y doloroso. Se expusieron secretos familiares en los tribunales, se cuestionó la integridad de mi padre, se manchó el apellido Montero que tanto había protegido. Lucía contraatacó con todo lo que tenía. Contrató a los mejores abogados, utilizó su posición en la empresa para dificultar nuestro acceso a documentos clave, incluso intentó sobornar a Raquel para que cambiara su testimonio. Durante este tiempo, la empresa sufrió. Clientes preocupados por la estabilidad, empleados tomando bandos, proyectos paralizados mientras la batalla legal se desarrollaba. Todo lo que mi padre había construido parecía desmoronarse bajo el peso de nuestra guerra familiar. Finalmente, después de casi 2 años de litigio, el juez falló a nuestro favor. El testamento presentado por Lucía fue declarado inválido, y el anterior, con la distribución equitativa, fue reconocido como la verdadera voluntad de mi padre. Ganamos la batalla legal, pero la guerra había dejado cicatrices profundas. Lucía renunció a la empresa el mismo día del fallo. Vendió sus acciones a un fondo de inversión extranjero y se mudó a España. Nos dejó una nota breve: tenían razón, pero nunca entenderán por qué lo hice. Los 3 hermanos restantes nos encontramos con un imperio familiar dañado, una reputación empañada, y el desafío de reconstruir no solo el negocio sino también nuestra relación como familia. Roberto asumió la presidencia ejecutiva. Antonio, aunque continúa con su práctica médica, se unió al consejo directivo. Yo dejé mi bufete para incorporarme como asesora legal de la empresa. Trabajamos juntos para reparar el daño causado por años de conflicto. Fue un proceso difícil, lleno de conversaciones incómodas, de cuestionamientos sobre cómo habíamos llegado a ese punto, de momentos en que la tentación de vender todo y seguir caminos separados era abrumadora. Lo que nos mantuvo unidos fue, irónicamente, el recuerdo de las palabras de mi padre: los Monteros somos uno. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Mi madre nunca fue la misma después de todo esto. La traición de Lucía, su hija mayor, le rompió algo por dentro. Aunque nunca lo admitió, creo que se culpaba a sí misma por no haber visto las señales, por no haber entendido quién era realmente su hija. Han pasado 5 años desde el fallo judicial. La empresa se ha recuperado e incluso expandido. Hemos implementado protocolos familiares claros, establecido un gobierno corporativo profesional, separado claramente los asuntos familiares de los empresariales. De Lucía sabemos poco. Ocasionalmente, mi madre recibe una postal o una llamada breve en su cumpleaños. Nunca habla del pasado, de lo que hizo, de cómo cambió nuestras vidas para siempre. A veces me pregunto si algún día sentirá remordimiento, si entenderá el verdadero costo de su ambición. El año pasado,
mi madre sufrió un infarto. Mientras estábamos en el hospital, nos sorprendió ver a Lucía aparecer en la sala de espera. Había tomado el primer vuelo desde Madrid al enterarse. No hablamos del pasado, no mencionamos el testamento, la demanda, los años de silencio. En ese momento, éramos simplemente 4 hermanos preocupados por su madre. Mi madre se recuperó, y Lucía regresó a España sin promesas de reconciliación o visitas futuras. Pero algo cambió en ese breve encuentro. Un reconocimiento silencioso de que, a pesar de todo, seguimos siendo familia. No sé si algún día podremos perdonar completamente a Lucía, o si ella podrá perdonarse a sí misma. Lo que sí sé es que la guerra por la herencia nos enseñó lecciones dolorosas pero necesarias. Aprendimos que las fortunas familiares pueden convertirse en maldiciones si no están acompañadas de comunicación clara y valores sólidos. Que los testamentos son más que documentos legales, son mensajes finales que pueden unir o destruir a quienes quedan atrás. Que la ambición, cuando no se controla, puede corromper incluso los lazos de sangre más fuertes. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con mi padre antes de su enfermedad, le pediría que fuera más transparente con todos nosotros sobre sus intenciones. Que no dejara espacio para interpretaciones o manipulaciones. Que entendiera que el mayor legado que podía dejarnos no era su fortuna, sino la capacidad de permanecer unidos como familia a pesar de las diferencias. A quienes me escuchan y tienen familia, especialmente si hay un patrimonio significativo de por medio, les digo, hablen abiertamente sobre la herencia mientras todos están vivos y sanos. Establezcan expectativas claras. Consideren que la equidad no siempre significa partes iguales. Y recuerden que ninguna fortuna vale la destrucción de los lazos familiares. Porque al final, cuando todo se reduce a lo esencial, mi padre tenía razón, el dinero va y viene, pero la familia, con todas sus complejidades, es para siempre. ¿Has vivido una guerra familiar por herencias o has sido testigo de cómo el dinero cambia a las personas? ¿Crees que las herencias deberían dividirse siempre por igual entre hermanos o que quien más trabaja en el negocio familiar merece más? Te leo en los comentarios, y recuerda que compartir nuestras experiencias puede ayudar a otros a evitar estos dolorosos conflictos.